y esas flores también nos podéis hacer una infusión antiinflamatoria, pero después vía tópica es un gran cicatrizante y es una planta muy interesante a nivel dermatológico. Y finalmente, pues después de estos preparados, haremos un uso adecuado, un uso racional, un uso correcto de esos preparados. Esto son jabones, esto también son jabones. Era una parada que había en un mercado o en una estación en Londres y era precioso, ¿no? Muy, muy bonito. Pues bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que sería toda la cadena. Veríamos cómo hay posibilidades de cultivar. Estos son cultivos de árnica de Anna Sirven en Taüll Organics. Podemos cultivar árnica montana o la podemos recolectar a una altura determinada porque solo allí crece. Estas flores de árnica, cuando están a punto de abrirse, las recolectaremos. Las podemos ligeramente secar y prepararemos una tintura tradicional del Pirineo con alcohol y árnica. Cuando miras libros de etnobotánica es muy difícil encontrar cómo se hacían los preparados y las proporciones. Normalmente no explican o explican un puñado, pero no calculan en peso. Y eso da una complicación para después poder extrapolar. Mirando monografías, entonces se puede ajustar un poco los pesos, pero ya lo veremos luego, proporciones, y así pues vosotros también podréis preparar. Y esta maceración de unos determinados días la colaremos y acabaremos teniendo una tintura que acabaremos pudiendo utilizar para golpes y contusiones. ¿Pero dónde estamos? Pues estamos en un punto horroroso y lo que necesitamos es volver a recuperar la rueda. Se considera que hoy en día se ha perdido más del 80% de la información de nuestras generaciones pasadas y es importantísimo volver a recuperar esta información. Si hablas, cuando damos cursos, muchas veces tengo delante gente de 55 o 60 años que sus madres y sus padres ya no utilizaban casi las plantas y que eran las abuelas. Y cuando les dices para qué las utilizabas, no se acuerdan. O cuando les preguntas ¿y cómo lo preparaban?, tampoco se acuerdan. O se acuerdan de 2 plantas, así un ungüento, y habían 2 plantas y la tercera no se acuerda, ¿no? Y si tenéis gente cerca vuestra que tenga esta información, intentarla recuperar y escribirla, que quede escrita. ¿Por qué? Porque precisamente el problema es que no se ha seguido esta rueda, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas con la tradición y esto te da el conocimiento y aquí empiezas a saber identificar, ir por el campo y saber el nombre de las plantas y ahora, no sé, bueno, luego lo veremos. Después de esta identificación y el nombre ya sabes cuándo recolectar, cómo recolectar, qué planta, cómo cultivar, se pasaban semillas o esquejes. Después se hacían las preparaciones, se utilizaban y había en estas acciones una transmisión del conocimiento. El hecho de hacer y repetir, ¿qué es lo que nos acordamos cuando éramos pequeños? Lo que repetíamos al menos una vez al año. Yo al menos me acuerdo, lo que más me acuerdo es lo que mis fiestas de aniversario, las navidades, cuando hacíamos acciones cada año y de eso te acuerdas luego. Cuando eso dejas de hacerlo, dejas de saber y dejas de utilizar y es como un pez que se muerde la cola. Vamos a hacer una prueba. Aquí veis, esto es una idea que me dio el Duc y la encuentro buenísima. Él lo hacía con alimentos. ¿Podríais decirme cuál es este medicamento? Bueno, igual aquí sale al revés, pero ¿sabéis cuál es? Bueno, empezamos por el del medio, ¿sabéis? La aspirina, vale. Y este de aquí, Reflex, muy bien. Y este, Prozac, muy bien, vale. ¿Podéis decirme cuál es esta planta? ¿Cómo?
Hipérico, muy bien. ¿Y esta de aquí? Romero, muy bien. He puesto algunas de fáciles. ¿Y esta? Vale. ¿Nadie? Esta planta es la Spiraea ulmaria. ¿Vale? Es una planta que crece en lugares frescales y es muy frecuente. Sería como con propiedades similares al sauce. Tiene derivados de la salicilina, que sabéis que a partir de estos derivados se hizo el ácido acetilsalicílico, de manera que aquí tendríamos una aspirina natural, aquí tendríamos un Reflex natural con una tintura y aquí tendríamos un Prozac natural. Sabemos más medicamentos que plantas. Y entonces, ¿cómo podemos ser autosuficientes a nivel local? Pues a través de esta recolección y de este cultivo. Pues aquí veis cómo podemos recolectar o podemos tener un pequeño huerto o unas macetas, donde sea. Aquí vemos diferentes plantas. Esta es la malva. La malva nos la podemos comer, los pétalos, y decoran mucho una ensalada o un arroz. Tiene muchos mucílagos, por lo tanto tiene propiedades demulcentes y se utiliza en problemas de tos y también pues, retortijones intestinales. El hipérico, ya lo hemos dicho. Las flores de la amapola son sedantes bronquiales y es también se utilizan para la tos. Esto es diente de león. Con el diente de león, las flores, podéis hacer jaleas deliciosas. Con las hojas son muy buenas cuando están muy turgentes en plena primavera para añadirlas a una ensalada. Y el diente de león, Tarasacum officinalis, tiene propiedades sobre todo diuréticas, ligeramente hepáticas y depurativas. Esta es la borraja, Borrago officinalis. Sabéis que de las semillas se saca un aceite que tiene propiedades muy interesantes a nivel de síndrome premenstrual y menopausa. El cardo mariano, Silybum marianum, que se utiliza en las semillas, sobre todo con propiedades hepáticas. La Santolina chamaecyparissus, también le llaman abrótamo, macho o hembra, ahora no me acuerdo. Que tiene propiedades digestivas también y dermatológicas. El romero, con el cual se pueden hacer preparados espectaculares a nivel alimenticio como condimento. Se pueden tirar las flores en una ensalada y tiene propiedades digestivas y es un buen tónico estimulante. Aquí tenemos un orégano, el Origanum vulgare. Si alguna vez no tenéis tomillo en casa y queréis hacer una sopa, podéis probar con orégano y tiene las mismas propiedades que el tomillo. Es muy rico en timol y carbacrol y por lo tanto a nivel medicinal también es un gran antiséptico. Aquí tenemos el hinojo, con el cual también lo podemos utilizar para hacer macerados de aceites para pescado. Y esto es el Crataegus, el espino blanco, con propiedades cardiotónicas y ligeramente sedantes. Un espliego, un gran tranquilizante sedante, las flores. El saúco, que realmente lo plantaban cerca de las masías y porque realmente consideraban que servía para todo, y es verdad. Se pueden hacer muchísimas cosas con el saúco a nivel alimentario, pues cavas, jarabes, helados, mermeladas, licores. Pero también tiene unas propiedades, las flores, muy interesantes como febrifuga, disminuyen la fiebre, y el saúco en general tiene propiedades también renales para cistitis, etc. Y si no tenemos esta opción de recolectar, tenemos la opción de complementarla con este cultivo de plantas que normalmente no encontramos tan cerca de nosotros, ¿no? O que no son habituales o que no aparecen de forma silvestre. Pues ¿cuáles tendríamos? Pues la camamilla, la manzanilla, por ejemplo,
¿no?, cuyas flores es un gran digestivo, la Anthemis nobilis, la manzanilla romana, que no sé si la conocéis, es preciosa, ornamental y tiene un olor delicioso y sus flores también tienen propiedades muy interesantes. Cultivo de caléndula y lirio complementado. La raíz del lirio es un buen pectoral. Y la caléndula officinalis, ya hemos comentado sus propiedades. Aquí tendríamos la capuchina, las cuales sus flores son muy, muy agradables para añadirlas a una ensalada. La María Luisa, la Lipia citriodora, que tiene propiedades digestivas y se pueden hacer con ella un licor buenísimo. La mejorana, el Origanum marjorana, con propiedades alimenticias y aromáticas deliciosas, sobre todo para pastas y legumbres. La albahaca, que combina muy bien con tomate, ¿no?, fresca, o para hacer pesto. El cibulet, o la salvia. Así que ahí podemos empezar recolectando, por ejemplo, unas plantas en primavera para hacer una ensalada silvestre. Aquí tendríamos el romero, que ya lo hemos dicho, pero en este caso de estas dos cogeríamos la flor. Esto es un ajo silvestre, el Allium roseum, en la cual, si recogéis las flores, tiene un aroma muy delicado que recordaría el ajo, pero muy delicado, ¿no? Es buenísimo también mezclado con un poco de aceite en una sartén, justo para calentarlo un poco, y añadido encima de una pasta con parmesano por encima. Buenísimo. Pues en esta ensalada añadiríamos las flores y añadiríamos las hojas del diente de león. Añadiríamos, esto es la Silene vulgaris. No sé si alguien de vosotros ha oído hablar de las collejas. Pues cuando crecen son todas, pensar que todas estas plantas en primavera no levantan más de un palmo del suelo. La flor no ha aparecido aún y ahí se tiene que dominar, o tenéis que ir acompañados de alguien que las conozcan. Pero es en ese momento cuando se recolectan estas hojas que formarán parte de la ensalada, ¿de acuerdo? En el momento en que ya suben, ¿no?, y van a hacer la flor, ese momento ya es demasiado tarde, porque entonces no están tiernas. Las collejas, buenísimas, añadidas en una ensalada o con un revuelto de huevos. Bueno, yo me acuerdo que en mi casa se peleaban por las collejas y organizábamos calçotadas y ya sabían los que venían en qué lugares crecían por el año anterior. Lo ideal es que os fijéis cuando han crecido, porque la forma de la flor es muy característica, y al año siguiente vayáis cuando están jóvenes. No las arranquéis, las cortáis. Y pues el hinojo, las hojas tiernas, la amapola, cuando también las hojas están tiernas, tienen un ligero vello que parecería que ha de picar. En el momento en que se añaden a la ensalada, mezclada con otras verduras, otras hierbas, no pierden esa sensación del pelo, y os digo que tienen un gusto delicadísimo, están muy buenas. Y esta de aquí es la que llaman la pimpinela, Sanguisorba minor, la cual también las hojas son muy características y se añaden también en una ensalada. Tendríamos, si no, la opción de este jardín, de este cultivo en un jardín, en el cual podríamos aprovechar cualquier rincón. Esto es Bruselas, que me hizo mucha gracia, ¿no? Puedes aprovechar cualquier rincón para plantar plantas o en cualquier jardín de casa, de la escuela o donde sea. Y si no, pues aquí tendríamos varias opciones con diferentes usos que podrían tener estas plantas, ya no solo a nivel medicinal, sino a nivel de jardinería y ornamental. Podríamos hacer, si no,
un pequeño huerto, más grande o más pequeño, compartido quizás con otras personas. Y si no, siempre tenemos la opción de tener macetas cerca de casa, cerca de la cocina, sobre todo para las plantas con las cuales vamos a utilizarlas para la cocina, para que sean frescas y el máximo de aromáticas. Y ese material vegetal, es decir, la planta, ¿de dónde la sacaremos? Pues nos podemos hacer el plantel nosotros, cogiendo esquejes de las plantas silvestres o yendo a recolectar alguna semilla para plantarla en la primavera, o podemos comprarlo en algún viverista que sea especializado. Un ejemplo de las plantas es su uso en control de plagas. Podríamos estarnos un día entero o más hablando solo de este tema, ¿no? De qué plantas. La ortiga verde, la cola de caballo, el ajenjo, la manzanilla, hay numerosas plantas, la menta piperita, hay numerosas plantas que se utilizan para el control de plagas, o plantadas vivas cerca del huerto o del jardín, o mediante preparados. ¿Para qué? Pues para hongos, para insectos, para pulgones, para problemas bacterianos, cada una con su preparado y para su uso. Yo aquí os he puesto, por ejemplo, el ajo, porque el ajo es una de las plantas que tiene más usos a nivel de hongos, insectos, etcétera, y los podéis utilizar para frutales, hortícolas, ornamentales o medicinales. Os he puesto estos dos preparados, no voy a profundizar en ellos, los que queráis la presentación pues ya lo vais a